Jesús era judío, y como todo judío obediente, no comía cerdo, ni siquiera lo tocaba. Porque en el Antiguo Testamento, Dios no solo lo prohibió, lo llamó inmundo, y lo repitió más de una vez. Pero hoy, millones de cristianos en todo el mundo comen tocino en el desayuno, costillas en Navidad, y jamón en Pascua. Judíos lo prohíben, musulmanes también, pero los cristianos, ¿por qué no? ¿Acaso Jesús cambió la ley? ¿O fueron sus seguidores quienes reinterpretaron su mensaje? Porque si Dios lo llamó impuro en el principio, ¿por qué ahora sería aceptable? ¿Es una cuestión de cultura? ¿De salud? ¿De espiritualidad? En los próximos minutos, vas a entender que esta no es una historia sobre comida, es una historia sobre obediencia, sobre identidad, sobre lo que significa realmente ser parte del pueblo de Dios. ¿Listo para cuestionarlo todo? Entonces, quédate hasta el final. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Primera parte, la ley del cerdo en la Biblia hebrea. Para entender esta historia, hay que volver al principio, a una época donde las leyes no eran solo reglas. Eran señales de identidad, y cada comida era una declaración espiritual. En Levítico 11, 7 y 8, Dios le dice claramente al pueblo de Israel: el cerdo, aunque tiene pezuñas hendidas, no rumia. Será inmundo para vosotros. No comeréis su carne, ni tocaréis su cadáver. Os será inmundo. Es una orden tajante, y no es la única. En Deuteronomio 14, 8, Dios repite lo mismo, pero con un añadido poderoso: porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. ¿Ves la conexión? La razón no era solo biológica, era espiritual. Dios no estaba dando una dieta, estaba formando un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo que reflejara su santidad, incluso en el plato. Porque en el mundo antiguo, muchas culturas comían cerdo, y no solo eso, lo ofrecían en sacrificios a sus dioses. Entonces Dios traza una línea, y dice: mi pueblo no será como los demás, incluso en lo que comen, mostrarán que son míos. El cerdo, por su alimentación carroñera y su contexto cultural, representaba impureza, pero más allá de lo físico, era un símbolo de mezcla, de contaminación espiritual, y Dios buscaba separación, no mezcla. Cada vez que un israelita rechazaba carne de cerdo, recordaba su pacto, recordaba que era diferente, que pertenecía al Dios vivo, y eso lo mantenía despierto espiritualmente. Además, recuerda algo clave: Israel no era una nación común, era una nación sacerdotal. Un pueblo que debía ser luz para las naciones, y para eso, necesitaba vivir distinto, hablar distinto, y comer distinto. Sí, había razones prácticas. En climas áridos, sin refrigeración, el cerdo podía transmitir enfermedades peligrosas como la triquinosis, pero eso solo era la superficie. Lo profundo era espiritual. Dios quería que su pueblo viviera con una conciencia constante de lo santo y lo profano, y el sistema de alimentos limpios e inmundos era parte de esa pedagogía divina. Cada ley, cada límite, cada abstinencia, era una forma de entrenar el alma, y el cerdo era una lección diaria. Ahora bien, estas leyes no eran universales, eran exclusivas para Israel. De hecho, Deuteronomio 14, 21 dice: no comeréis cosa mortecina, al extranjero que está en tus puertas se la darás, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Notas el detalle? El extranjero podía comer lo que el israelita no. ¿Por qué? Porque no se trataba solo de salud. Se trataba de santidad y de identidad. Para Israel, no comer cerdo no era una costumbre, era una señal visible de una realidad invisible, que le pertenecían a Dios, y por siglos, esa señal se mantuvo firme, hasta que algo ocurrió, algo que cambiaría el significado de pureza para siempre. Pero, ahora pensemos en esto: ¿por qué los musulmanes también lo prohíben? Ahora bien, siglos después de Moisés, otra religión nacería en el desierto, una fe monoteísta, devota, radical en obediencia, el Islam. Y curiosamente, ellos también recibieron esta misma instrucción. En el Corán, Sura 2, 173, dice: os están prohibidos la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo y lo que ha sido consagrado a otro que no sea Alá. Para los musulmanes, el cerdo no solo es impuro, es harem, una palabra que va más allá de prohibido,
significa inaceptable, tabú, rechazado por Dios. Pero, ¿por qué? ¿Copiaron los musulmanes esta ley de los judíos? No exactamente. La visión islámica es que Alá confirmó lo que ya había sido revelado. Pero ahora, con una obediencia total. En el Islam, la comida también es adoración. Lo que comes, dice mucho de a quién sirves, y al rechazar el cerdo, los musulmanes demuestran sumisión total a la voluntad divina. Además, al igual que en la antigüedad hebrea, el contexto climático y sanitario era importante. En las regiones desérticas donde nació el Islam, el cerdo representaba un riesgo de enfermedades graves. Y su carne, difícil de conservar, podía poner en peligro a toda una comunidad. Pero aquí también, como en el caso de Israel, lo práctico es solo la superficie, lo profundo es espiritual. Para un musulmán, obedecer esta orden alimenticia es una forma de mantenerse puro, de ser diferente del mundo, de mostrar su fe con acciones visibles. Así, tanto el pueblo de Israel como la nación musulmana mantienen hasta hoy una misma línea: el cerdo no tiene lugar en el plato del creyente. Ambos pueblos le entienden como símbolo de fidelidad, de santidad, de identidad colectiva ante su Dios, y por eso, cuando un judío o un musulmán rechaza el cerdo, no es una moda, ni una dieta, ni una opinión personal, es obediencia. Ahora bien, si ambas religiones prohíben con tanto fervor esta carne, ¿por qué los cristianos, que nacieron del judaísmo, la aceptaron sin problema? La respuesta te va a sorprender. Jesús no vino a anular la ley, vino a cumplirla, y eso lo cambia todo. Porque aunque él fue un judío que cumplió cada precepto, también trajo algo que la ley no podía dar: la plenitud. Jesús enseñó que la verdadera impureza no entraba por la boca, salía del corazón. En Marcos 7, 18 y 19, dijo algo que escandalizó a muchos: ¿no entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre, no lo puede contaminar? Así declaró limpios todos los alimentos. ¿Te das cuenta? Jesús no estaba hablando de nutrición, estaba revelando un nuevo nivel de santidad. Uno que no se mide por lo que comes, sino por lo que crees, lo que hablas, lo que haces. Y este fue solo el inicio del cambio, porque hasta ese momento, el cerdo seguía prohibido, pero Jesús estaba sembrando una semilla, la del nuevo pacto, un pacto no escrito en tablas, sino en corazones. Ahora bien, ¿eso significa que Jesús autorizó el cerdo? No exactamente. Él estaba desmontando un sistema de justificación externa, mostrando que la pureza verdadera no se encuentra en evitar una carne, sino en tener un corazón limpio. Y eso es mucho más difícil, porque cualquiera puede dejar de comer algo, pero no todos quieren dejar de odiar, de envidiar, de juzgar, de mentir. Jesús vino a limpiar desde adentro. Por eso, cuando muchos religiosos lo acusaban de romper la ley, él respondía: no vine a abolirla, sino a cumplirla. ¿Y cómo la cumplió? Amando a Dios con todo, y al prójimo como a sí mismo. Esa era la ley completa, en una sola frase, y esa ley no se cumple con rituales vacíos, sino con transformación profunda. Jesús estaba anunciando que el reino de Dios no sería una lista de alimentos permitidos, sino un lugar donde el corazón sería el nuevo altar, donde la pureza no se demostraría con menús, sino con frutos del Espíritu. ¿Y qué pasó con los alimentos? ¿Qué pasó con el cerdo? Jesús sembró la semilla, pero sería Pedro quien recibiría la visión, una visión que partiría la historia en dos, y que nos lleva directo a la siguiente parte. Pedro, la visión y la iglesia primitiva. Pasaron los años. Jesús resucitó, ascendió, y el evangelio comenzó a expandirse, pero algo no cuadraba. Los primeros creyentes seguían siendo judíos, seguían guardando las leyes alimenticias, y el cerdo seguía fuera del menú. Hasta que un día, Dios interrumpió esa tradición. Con una visión desconcertante. Pedro estaba orando, hacía calor, tenía hambre, y mientras esperaba la comida, cayó en un profundo éxtasis. Hechos 10 lo relata con detalle: del cielo descendía un lienzo, como una gran sábana, llena de animales impuros, entre ellos, cerdos. Y una voz le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pedro se escandaliza. Jamás, Señor, nunca he comido nada impuro o inmundo. Pero la voz responde con firmeza: lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. 3 veces se repite, y luego, la visión desaparece.
Pedro queda confundido, no entendía si era una prueba, una parábola o una instrucción literal, pero pronto, la interpretación llegó. Unos hombres gentiles tocaron su puerta, enviados por un centurión llamado Cornelio, uno judío, que amaba a Dios. Y entonces, Pedro entendió, la visión no era solo sobre comida, era sobre personas. Dios estaba abriendo la puerta a los que antes eran considerados impuros. El evangelio no sería exclusivo para Israel, sería para todos, para griegos, romanos, sirios, etíopes, y sí, también para ti y para mí. ¿Y el cerdo? Pasó a simbolizar otra cosa, ya no era simplemente un alimento prohibido, sino una señal de que la gracia había roto fronteras. Pedro lo comprendió así, y por eso, entró a la casa de Cornelio, comió con él y lo bautizó. La separación ritual había terminado. Dios no estaba formando una nación cultural, sino un cuerpo espiritual, un pueblo nuevo, sin muros, sin prejuicios, sin menús que dividieran, y ese fue el inicio de una iglesia que no se definía por lo que evitaba, sino por lo que creía. Por su fe, por su fruto, por su amor. Pero no todos estaban de acuerdo. Muchos cristianos judíos seguían luchando internamente. ¿Debemos mantener la dieta? ¿Aceptar a los gentiles tal como son? ¿Ceder en lo que siempre fue ley? Por eso, los apóstoles tuvieron que debatirlo abiertamente, y en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, tomaron una decisión radical: no imponer la ley de Moisés a los nuevos creyentes, no obligarlos a circuncidarse, ni a guardar todo el sistema alimenticio antiguo. Porque la salvación no vendría por lo que comes, sino por aquel en quien crees. Ese momento marcó un antes y un después, y abrió el camino para la enseñanza más profunda de todas. La libertad en Cristo, esa que Pablo explicaría, como nadie más. Si Pedro abrió la puerta, Pablo la atravesó corriendo. Él entendió algo clave: el evangelio no era una mejora del judaísmo, era una nueva creación, y por eso, Pablo fue contundente. En Romanos 14, 17 escribió: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Con una sola frase, derribó siglos de discusiones rituales. Para él, lo importante no era lo que comías, sino cómo vivías, cómo tratabas a tu hermano, cómo reflejabas a Cristo. Pero cuidado. Pablo no promovía libertinaje, promovía madurez. En 1 Corintios 10, 23 dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, sí, puedes comer cerdo, pero eso no significa que siempre debas hacerlo. Tu libertad debe estar guiada por el amor. ¿Hay alguien débil en la fe cerca de ti? No lo hagas tropezar. ¿Hay un contexto cultural que puede confundirse? Actúa con sabiduría, porque el centro ya no es el alimento. El centro es Cristo, y esa libertad no es para satisfacerte a ti, es para servir a los demás. En otro pasaje, Pablo confronta a Pedro, porque cuando estaba con gentiles, comía libremente. Pero cuando llegaban judíos, se alejaba por miedo al que dirán. Pablo lo reprendió, con firmeza, porque el mensaje debía ser claro: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La salvación no depende de tu plato, sino de tu fe, y esa fe produce obras, pero no obras muertas, sino fruto vivo. Ahora bien, esto no significa que la ley sea mala, ni que el Antiguo Testamento no tenga valor, todo lo contrario. Pablo amaba las escrituras hebreas, las conocía, las citaba, pero entendía que ahora esas leyes eran sombra de algo mayor. Cristo es el cumplimiento, y nosotros somos guiados no por tablas de piedra, sino por el Espíritu de Dios en nuestro interior. Eso no anula la obediencia, la eleva, porque ahora no obedecemos por miedo, sino por amor. No seguimos reglas para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos, y en esa libertad está el desafío más grande: vivir como hijos, no como esclavos de ritos. Para Pablo, la pregunta no era: ¿está permitido comer esto? La pregunta era: ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica a mi hermano? ¿Esto refleja el Evangelio? Y si la respuesta es sí, entonces come, y da gracias, porque la verdadera pureza ya no está en la dieta, sino en el corazón. A estas alturas, alguien podría pensar que todo esto es una contradicción. ¿Cómo puede Dios prohibir algo y luego permitirlo? Pero la Biblia no se contradice, se revela progresivamente. Lo que antes era sombra, ahora es luz; lo que antes era símbolo, ahora es sustancia.
¿Recuerdas cuando Israel debía llevar sacrificios al templo? Hoy, ya no sacrificamos corderos, porque Cristo fue el cordero final. Del mismo modo, las leyes alimenticias tenían un propósito temporal: diferenciar, enseñar, proteger, pero cuando vino la plenitud, el Maestro ya no necesitó las señales. La libertad cristiana no es una rebelión contra Dios. Es la evidencia de que la obediencia ha madurado. Ya no somos niños espirituales que necesitan que todo esté escrito, somos guiados por el Espíritu. Ahora, eso no significa que todo valga. La libertad guiada no es hacer lo que quiero, sino discernir lo que agrada a Dios en cada circunstancia. Si estás en una cultura donde comer cerdo escandaliza, evítalo por amor. Si estás con hermanos que luchan con sus raíces religiosas, sé sensible, porque la libertad sin amor no es cristiana, es egoísmo disfrazado. Y por otro lado, si eres de los que piensan que comer cerdo es pecado, recuerda, no eres más santo por lo que evitas, sino por a quien obedeces. La santidad no está en el plato, está en el corazón que busca agradar a Dios. En todo. Entonces, ¿es pecado comer cerdo? Depende del corazón. Depende de la intención. Depende del contexto. Pablo lo resume así en Romanos 14, 6. El que come, para el Señor come, y da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ambos honran a Dios. Ambos pueden estar en la verdad. La clave está en no juzgar, en no dividir el cuerpo de Cristo por un tema que ya fue resuelto en la cruz, y sobre todo, en no volver atrás, porque si Cristo te liberó, no vuelvas a encadenarte por reglas que ya cumplieron su propósito. Pero si tu conciencia te dice que no debes comer, honra esa convicción también. La verdadera madurez es saber cuándo callar, cuándo ceder, cuándo testificar, y cuándo simplemente dar gracias. Y ese es el equilibrio más difícil de lograr, porque es más fácil seguir reglas que seguir al Espíritu. Pero ese es el llamado del Evangelio, no a una fe de rituales, sino a una relación viva con Dios. Una relación que se refleja en cada acto, cada decisión, incluso en lo que ponemos en nuestra mesa. Hoy ya no vivimos en tiendas en el desierto, ni caminamos con sandalias entre tribus paganas. Pero seguimos enfrentando una pregunta profunda. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿O simplemente siguiendo reglas? ¿Estoy siendo guiado por su espíritu? ¿O por tradiciones que ya no entiendo? Porque comer o no comer cerdo no es el verdadero dilema. El verdadero dilema es este: ¿vivo con una conciencia despierta? ¿Uso mi libertad con amor? ¿O la convierto en excusa para juzgar o para pecar? Dios no busca platos perfectos. Busca corazones rendidos. Y si tu corazón está rendido a Él, Él mismo te va a mostrar qué hacer. Quizás te llame a abstenerte, por testimonio, por obediencia, por disciplina, o quizás te dé libertad, para que aprendas a no poner tu justicia en la comida, sino en su gracia. Porque al final, la historia del cerdo no trata del cerdo. Trata del reino. Trata de la madurez. Trata de una fe que se refleja hasta en lo pequeño. Y si una comida puede dividir a hermanos, también puede ser la ocasión para unirlos, cuando decidimos amarnos por encima de nuestras diferencias. Recuerda lo que dijo Pablo: ninguna cosa es impura en sí misma, pero si alguno piensa que es impura, para él lo es. Romanos 14, 14. Así que, ¿por qué los judíos y los musulmanes no comen cerdo, y los cristianos sí? Porque uno vive la santidad en la separación, y el otro, en la transformación. Ambos buscan agradar a Dios. Ambos expresan obediencia de formas distintas. Y ambos merecen nuestro respeto. Pero si tú has conocido la libertad en Cristo, úsala con sabiduría. Y nunca olvides esto: la verdadera pureza no se prueba con el paladar, se demuestra con el amor. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia visualizado en video.